Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios, poco a poco vamos tomando el lugar nuevamente en los templos. Estamos regresando y lo estamos haciendo con las debidas precauciones, con el protocolo que se nos ha pedido que llevemos a cabo para que estas reuniones se lleven a cabo con estas medidas de seguridad. Pues aquí estamos. Bienvenidos, me da mucho gusto verte, Lupita, Angie, que ya estén aquí nuevamente, gracias. Pues los Ricardos ya han estado aquí también en otros domingos, bienvenidos nuevamente. Nos gozaremos junto con ustedes ahora en la palabra, ya nos gozamos en la adoración y en la alabanza, y ahora hay que preparar nuestro corazón para recibir el mensaje el día de hoy, ¿verdad? Cantamos al Espíritu Santo, cantamos al Hijo, hemos cantado al Padre, y esto es bueno porque en los últimos domingos hemos estado hablando del Espíritu Santo y también cómo tiene la relación con cada uno del Padre y del Hijo, ¿verdad? Cada vez que usted se acerque a la palabra del Señor y la abra, o mejor aún, la lea, conocerá grandes cosas de nuestro Dios. En este caso, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, y conocerá por medio de la palabra de los atributos, de las cualidades, de los dones, de la obra con la que actúa el Espíritu Santo, y lo hace desde luego en nuestro beneficio y a nuestro favor. Cuando nosotros le damos honra al Padre, estamos también honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando le damos honra al Hijo, estamos también honrando y adorando al Padre y al Espíritu Santo. Y cuando adoramos, honramos al Espíritu Santo, estamos también de la misma manera adorando y honrando al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y esto es por una razón. Nosotros adoramos a un Dios trino, a un Dios en una unidad perfecta, que está actuando en unanimidad por y para nosotros. Y lo mejor de esto es que nosotros adoramos a un Dios vivo. Es como Él se ha revelado ya a nosotros, como ese Dios vivo al que le adoramos, al que le alabamos, al que le cantamos, y del cual nos ha mostrado su palabra, que es viva y eficaz para nuestras vidas. Y claro está que estos domingos, que son día del Señor, son para adorarle, son para honrar su nombre, ¿verdad? Son para pedir su presencia en nosotros. Tenga la certeza de que todos los días de nuestra vida está, pero al estar los hermanos unánimes en este lugar, en este templo, y allá en casa, quienes nos están viendo, levantan también su altar como iglesia que son, para adorar. Nos gozamos, algo sucede cuando estamos unánimes para adorar al Señor. Pues hoy continuaremos también hablando del Espíritu Santo. Aquí, por favor, abran su Biblia y busquen el libro de Efesios en el capítulo 4, y vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Allá en casa también, quienes nos están viendo a través de esta transmisión, hágalo. Y le voy a pedir, de favor, hágalo. Abra su Biblia y lea junto con nosotros la palabra del Señor. Hay algo especial que el Señor quiere hablar a su vida, a mi vida, y esta es la palabra fiel. Efesios 4, versículos del 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4:
Diga conmigo, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Ahora lea conmigo el versículo 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Señor Padre bendito, a ti nos dirigimos, Señor, en adoración, con corazones venidos, Señor, para hacer esto, para escuchar tu palabra, abiertos nuestros corazones y entregados a ti, para que esta palabra sea sellada en nosotros, Señor. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento y sella esta palabra en nosotros. Hijo de Dios, Jesucristo, gracias por esto que nos das. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta a los Efesios, bueno, pues es el apóstol Pablo quien está escribiendo. Fue un hombre grandemente partícipe y bendecido de los planes y propósitos que Dios tiene para su obra. Usted sabe, fue sembrador de misiones, de iglesias, pues. Fue un tremendo predicador, fue evangelista, mismo que realizó varios viajes para sembrar la semilla de la palabra, y vemos cómo ella rindió fruto. Y no tan solo allá, sino ha rendido fruto hasta acá, hasta la actualidad, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero esto no fue fácil, ya que también pudimos ver, como la semana antepasada, que hubo dificultades y problemas. La iglesia empezó a ser perseguida. Se ocasionaron problemas en las diferentes iglesias porque no estaban todavía entendiendo la palabra que Pablo les estaba dejando. Entonces había disensiones, había contiendas, había problemas, pues, y es por eso que Pablo escribe estas cartas a las iglesias. El mensaje del día de hoy lleva por título Vínculo de paz. Normalmente usted sabe que hacemos un recorrido por este mensaje por 3 puntos. Hoy lo vamos a seguir haciendo de la misma manera. Y el punto número 1 dice llamados a unidad. Versículos 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Pablo escribe esta carta a los Efesios alrededor del año 60 después de Cristo, y lo hizo, mire, mientras se encontraba preso, se encontraba prisionero en Roma. Y dice Pablo: yo pues, preso en el Señor. Preso en el Señor. Qué manera tan impactante de iniciar Pablo este texto. Su mirada estaba puesta en el Señor y no en las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Pablo, aunque físicamente privado de su libertad porque se encontraba al interior de una celda, soportaba todo esto por tener seguridad absoluta de que estaba en libertad por el Espíritu Santo. Y gozándose, y mire, gozándose, dice, de estar preso. Sí, se gozaba, pero de estar preso en el amor del Señor. Estas circunstancias difíciles que estaba viviendo no era impedimento para que él continuara con la obra que el Señor había puesto en él.
no había perdido el ánimo, no se lamentaba de sí mismo, no se victimizaba por estar preso, por estar en un lugar privado de su libertad, en una cárcel, sino que más bien también desde ahí se mantenía ocupado en el reino, estaba trabajando para el reino de que estaba predicando desde la celda en la que él se encontraba. A veces es difícil para nosotros. Ante el menor problema nos victimizamos y nos detenemos. Detenemos nuestro camino hacia el Señor. Pablo nos da un ejemplo. Aún con todo y ese sufrimiento al interior de esa celda, él estaba gozoso en el Señor. Él no se sentía preso físicamente, él estaba preso en el amor del Señor, lo cual nos está enseñando que nosotros también debemos de sentirnos así, en el interior del amor de Jesús, para que desde ahí podamos seguir trabajando, que no nos victimicemos, que la situación difícil que estamos viviendo no nos detenga, sino que sigamos predicando. Escribe Pablo a los Efesios respecto de la manera en que debían comportarse. Imagínense, preso, y ahora les escribe cómo deben de actuar, cómo se deben de comportar al interior de la iglesia. Imagínense a Pablo viajando, llevando y predicando la palabra, estableciendo iglesias en estos viajes misioneros. Yo me imagino que fue una tarea muy cansada. ¿Por qué? Pues porque lo hacían a pie, ¿sí? Hasta los lugares que se desplazaban, pero contento por lo que había logrado: establecer iglesias, sembrar la palabra del Señor y convertir y transformar las vidas por medio de esta palabra. Después de que estuvo en Éfeso, salió y partió para continuar estos viajes misioneros. Llega a Roma y está preso. Pero hasta ahí llegan las noticias de que en la iglesia de Éfeso algo está sucediendo. Hay problemas, hay disensión, hay enojos, sí. Al interior de las iglesias. Es cuando Pablo se da cuenta que su misión no terminó en el momento de ir y plantar, sembrar una iglesia, sino que tenía que seguirla conduciendo, enseñando e instruyendo en la doctrina de Jesucristo. Tenía que seguir trabajando bien, enseñando todavía la iglesia, la doctrina de Jesucristo. Y no crea que hay tanta diferencia con las iglesias hoy en día. Aún nos falta a las iglesias por conocer, por crecer, por caminar, por seguir predicando. Y es por ello que la palabra que está a nuestro alcance nos sigue instruyendo. Y es la insistencia pues de Pablo de que los nuevos creyentes ya no se muevan como aquellos compañeros que eran, sino que ahora procedan como hermanos en el llamamiento o invitación con gozo y gusto que por medio del mensaje de salvación de Jesucristo habían recibido y en el cual habían creído. Les dice que disfrutaran de ese llamamiento, como si les hubieran hecho una invitación a un banquete en el cual participaban sabiendo que van a disfrutar, ¿verdad? Bien, esa invitación que les recuerda Pablo fue al arrepentimiento de pecados y a disfrutar del banquete de la salvación que solo por medio de Jesús se puede encontrar. Por eso es ese llamamiento, esa vocación, y es con gozo, les dice.
Hay dos cosas importantes que destacar en el versículo 2. La humildad y la mansedumbre. Ya que uno de los problemas principales a los que se enfrentaba esta iglesia era el orgullo, era la separación, era al descalificarse, pues. El concepto de humildad bíblico se refiere a tener un buen entendimiento quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esa humildad es quién es Dios, quiénes somos nosotros. Los pastores de las iglesias tenemos el mismo lugar que ustedes que están sentados y de ustedes que nos están viendo a través de esa transmisión, aunque sí con algunas responsabilidades. Es decir, que se nos invita por medio de la palabra a que debemos de tomar el mismo lugar que los hermanos, puesto que la mirada de nosotros, ahora de todos, debe de estar puesta en Jesús. En Jesús. Esto nos va a llevar a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. Esa es la humildad que el Señor está pidiendo de nosotros. Una persona orgullosa o soberbia difícilmente se somete, difícilmente reconoce, y por eso nosotros reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, en ese reconocimiento, ¿qué es lo que un redimido como usted y como yo puede expresar en su corazón? ¿Qué puede expresar con humildad? Puede expresarle a Dios admiración por la obra de su creación y gratitud por la salvación que Él nos ha dado. Ese es un reconocimiento de creer y que sale de nuestro corazón, y le estamos dando a Él su lugar y estamos sabiendo en dónde estamos nosotros. Hoy nos asombramos de cómo pudo fijarse el Señor en nosotros que somos pecadores y amarnos de la manera en que lo hace. Considérese digno de gozar una relación con Dios por medio de aquel que nos redimió y que su nombre es Jesucristo. Jesucristo, Él es quien nos hizo dignos, nos justificó para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Padre. Además, algo que le sigue pidiendo Pablo a esta iglesia es mansedumbre. Y esta se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad del carácter o trato hacia los demás, del nuevo trato que nos estamos dando hoy como hermanos. Ahora, mucho ojo, ponga atención de lo que acabamos de leer. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Qué manera, ¿verdad?, de Pablo de irnos llevando poco a poco. Esta mansedumbre es un beneficio espiritual de la comunión con Dios. Y aquí es donde decimos, conecta con Dios. Esto es lo que transmitía Pablo a los efesios, con la finalidad de, como dice el texto, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cada uno de nosotros somos de carácter y temperamento diferentes, ¿verdad? En nuestra antigua naturaleza, si queríamos, teníamos que aguantar a las personas, y si no,
pues no las aguantábamos. Y en el mejor de los casos era preferible para nosotros alejarnos, ya no hablarle, no tener ningún contacto con ella, ¿verdad? No tener relación. Así, con esa naturaleza egoísta, dimos paso, cuando creímos, a una nueva naturaleza para que ese ego quedara atrás. ¿Sí? ¿Me sigue? Y sucede que confundimos hoy en el amor de Cristo el soportándoos. Este soportándoos no pertenece al mundo del cual venimos nosotros. No. Lo que Pablo pedía no es lo tengo que aguantar. No era eso lo que nos pedía. Atrás quedó nuestra antigua naturaleza y hoy en el amor del que dio su vida por ti y por mí es que podemos soportar que los errores y las flaquezas espirituales de alguien, errores y flaquezas espirituales. Y es por el amor de Cristo Jesús que hoy, como hermanos que somos, no existe en nuestro lenguaje el rechazo, la separación o fulanito me cae gordo. No. Hoy no podemos decir no lo soporto. Nosotros estamos como hermanos para ayudarnos unos a otros en nuestras debilidades y flaquezas espirituales. Y no estamos para descalificarnos. No estamos para descalificarnos. Aún en este texto nos habla también de otras dos partes del fruto del Espíritu que debemos desarrollar. ¿Se percató usted cuáles fueron? Dice paciencia y amor. Paciencia y amor. Va Pablo caminando aquí mostrando cuál es el fruto del Espíritu con el cual quiere que tengamos un vínculo y relación con el Señor y en nuestras relaciones interpersonales también. Pues qué manera de Pablo de desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Soportándoos es ayudándonos entonces en las flaquezas y errores espirituales de los demás hermanos. No nos descalifiquemos. Más bien nos llama a ser pacientes y amorosos. Nadie por encima de nadie, sino que en este cuerpo de Cristo debemos de reflejar la unidad a la que somos llamados. Punto número 2. Seamos uno con el Espíritu Santo. Dice en los versículos 3 y 4: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aparece otro elemento más del fruto del Espíritu Santo transformador en la vida del cristiano, que es paz. Paz. Recordemos que antes de creer en el nombre de Jesús hay salvación, éramos sujetos de la ira de Dios. No había paz en nuestros corazones y lo que sí merecíamos era muerte. Romanos 2:5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Antes de venir a los pies de Cristo, éramos acreedores a esa ira de Dios.
esto es algo que también tú y yo merecíamos por la dureza de nuestro corazón. Entendía Pablo que lo que se estaba dando al interior de la iglesia de Éfeso era un crecimiento espiritual, que estaban en un proceso en el caminar del conocimiento de la palabra. Para algunos lento y para otros más rápido. Y les dice solícitos. Y esto equivale a decir que sean cuidadosos y serviciales. Que se mantuvieran ocupados no en las diferencias, no en las peleas, no en los conflictos, sino que buscaran atesorar, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Jesús es la paz. Y el Espíritu es quien nos recuerda y nos hace este vínculo para que nos mantengamos unidos en un solo nombre y no en diferencias doctrinales, en un solo nombre. Pablo se está refiriendo aquí a la conexión, a un vínculo personal con Cristo, lo que nos lleva a una comprensión de amor. Si decimos que amamos a Dios y nuestros hermanos nos caen gordos, no estamos manifestando el verdadero amor al que fuimos llamados. El Espíritu Santo hace esta conexión con Dios, este vínculo con Cristo, para que tengamos paz con Él y como consecuencia con los demás, con nuestros hermanos. Y aún más allá, y déjeme de abundar quiénes son los demás. No se trata tan solo de estar en paz con nosotros como hermanos, sino ir más allá con todos aquellos que son inconversos y que pueden ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, aquel que ocupa un asiento con el que ocupamos un asiento en el transporte público, no sé. Y nos dice que debemos de cuidar nuestra relación de paz con los demás para reflejar a Jesús. No es tan solo para mantener una paz entre nosotros. Debemos de estar reflejando a Jesús. Esta sería la verdadera unidad que el Espíritu Santo quiere forjar en nosotros. Esta es la razón de hacer este vínculo de paz. El versículo 4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo hace ya referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Uno solo, conformado por, ¿quién dice? Por todos los congregantes, de la cual cada uno es miembro del cuerpo, y para mantener esa unidad todos debemos de tomar el lugar que nos corresponde para que funcione para lo que fue creado. De tal manera que al haber vínculo de paz habrá crecimiento y principalmente amor. Amor, que eso es lo que el Señor quiere. Todos nosotros somos partes de ese cuerpo y nos dice que somos una unidad. Y somos una unidad no para andarnos dividiendo ni haciendo grupitos. Importante es que no olvidemos que la cabeza de este cuerpo, de esta unidad, como sabemos, es Jesucristo. Él es quien nos mantiene unidos. El Espíritu Santo es ese vínculo con Jesús para mantener como cabeza de la iglesia la paz en su congregación.
nosotros no somos piezas sueltas, somos una unidad. Dice que tenemos un mismo espíritu, el cual nos rige para mantener la unidad y hacer este puente o vínculo, pues, de paz. Les hizo saber también Pablo de la esperanza a la que fueron llamados. Les recordó, ya se los había dicho, a la que fueron llamados por medio del evangelio. Y esta es la certeza que experimentarían y vivirían la vida eterna. Esa es nuestra esperanza por medio de tener salvación en Jesús. Se da cuenta cómo el Espíritu Santo hace vínculo y aparece aquí la Trinidad. El Espíritu Santo está obrando en nosotros y recordándonos las enseñanzas de Jesucristo, y nos dice que Él es cabeza de la iglesia para que por su nombre podamos proceder y llegar al Padre, a esa vida eterna. Este Espíritu Santo que mora en nosotros está haciendo este vínculo de paz. El autor y fuente de la esperanza en la que creemos es Dios mismo. Él es el autor y fuente de nuestra esperanza. Punto número 3. Unidos en el Señor. Dice el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo urgía a los efesios a la unidad, ya que esta es vital para el armonioso, ordenado y amoroso crecimiento de la iglesia. Y nos dice, ¿quién nos puede dar esa unidad gloriosa? Podemos ver entonces en el texto que la voluntad de Dios para la iglesia es la unidad. Esa es la voluntad de nuestro Dios. En el cuerpo de la iglesia nosotros tenemos un espíritu, dice, y una esperanza. Y como nos sigue diciendo el texto, solamente hay un Señor que es, ya lo hemos dicho, Jesucristo el Salvador. Él es quien gobierna y reina en su iglesia, lo que implica que todos nosotros estamos bajo su autoridad y a su servicio. Nadie por encima de los demás. Todos somos sometidos a un mismo Señor. Y como tenemos un Señor, como consecuencia de ello, dice, una fe. Una fe. Ya la iglesia de Éfeso había recibido el único mensaje de salvación, la palabra de Dios, por medio de la cual nos lleva a entregarnos al señorío de Jesucristo, lo cual quiere decir que Jesucristo es nuestra fe. Creímos también nosotros, creemos en el nombre de Jesús, que en Él hay poder, creemos en su obra de salvación, creemos que resucitó y sigue siendo el mismo Hijo, el mismo Jesús. Él es nuestra fe. Y Él es quien nos mantiene unidos. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos.
A la fe que Pablo se refería es la fe por medio de la cual nosotros, como hijos de Dios, nos entregamos completamente a ese señorío de Cristo y al mensaje que ya habían escuchado de Pablo. Es exactamente lo mismo hoy en día para nosotros. La palabra no ha pasado, la palabra es. Ayudó, instruyó, iluminó en este momento a la iglesia de Éfeso y hoy lo está haciendo con nosotros. Y lo maravilloso es que lo seguirá haciendo en el futuro. Jesús es nuestra fe. Dice el texto, un bautismo. Al referirse Pablo a un bautismo, se refiere al bautismo en agua, mismo que había de ocurrir después de haber creído en el nombre de Jesús. Aquel bautismo por medio del cual simboliza la obediencia al Señor Jesucristo. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, como bautistas que somos, creemos en dos ordenanzas que el Señor dejó. Una es la cena del Señor, y la segunda es precisamente el bautismo. El bautismo por medio del cual damos testimonio público del resultado de nuestra fe puesta en el Señor Jesús y la decisión de pertenecer a Él. Si la iglesia no tiene otro Señor, no tiene otra fe, otra palabra u otra doctrina, tampoco tiene otro bautismo. Escuche bien: una fe, una palabra, un Señor y un bautismo. En la medida que también tengamos en cuenta nosotros esto que proviene de la palabra, la unidad de la iglesia se irá afirmando y no estaremos escuchando cosas extrañas. El Espíritu que mora en nosotros nos advertirá de cuando alguien hable cosas extrañas. Y es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Efesios. Hoy es igual. El versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo, al hacerles este recordatorio, los regresa a que recuerden las verdades que les compartió del Evangelio. Les recuerda que Dios es Padre y nosotros hijos. No hay más dioses, solamente uno. Y este, afirma el texto, es nuestro Padre, mismo que su presencia está en nosotros. Él es nuestro protector sobre todos y benefactor por todos, a quien damos alabanza como hijos que somos. Estamos llamados a la unidad. Nosotros somos realmente hermanos y tenemos un solo Padre.
podemos amarnos no tan solo porque es un mandato, sino, fíjese bien, porque todo lo que es nacido de Dios ama a su hermano. Los hijos de Dios estamos unidos por el nuevo nacimiento. Hemos nacido de Dios y por eso, como Dios es amor, podemos darnos amor. Una iglesia en donde hay diferencias, disensiones y contiendas no será progresada ni prosperada por Dios, ya que no hay unidad en la verdad de Dios. Ponte de pie, iglesia. Y quienes nos están viendo a través de esta transmisión, también quiero pedirles que tomen un momento y se pongan de pie. Recuerde que estamos en un culto de adoración a Dios. Esto, como les digo, esto no es un programa. Esto es un culto de adoración a nuestro Dios. El Espíritu Santo es el vínculo con la verdad para la paz y unidad en la iglesia. La unidad a la que estamos llamados está basada en la verdad. Jesús es la verdad. La verdad está arraigada en el Espíritu Santo. La unidad en la iglesia refleja y manifiesta a Cristo. La unidad que atesora la verdad y que ama humildemente está diseñada por Dios para tener por lo menos dos objetivos: que demos un testimonio al mundo y una proclamación de la gloria de Dios. Vamos a orar, iglesia. Cierra tus ojos. Dios Padre bendito, gracias, Señor, porque tu presencia es con nosotros, porque tu Espíritu Santo se mueve en este lugar, porque las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo han sido manifestadas por medio de tu palabra. Gracias porque nos permites tener acceso a ella, Señor. Quienes nos guían, nos instruyen, nos enseñan cómo debemos de conducirnos y cuál es tu voluntad para esta tu iglesia, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, sea este vínculo de paz. La paz que proviene de Jesús, la cabeza de esta iglesia. Este vínculo, Señor, que nos lleva a ti, que nos recuerda la manera en que quieres que vivamos. Hoy en esta nueva naturaleza, Señor, en nuestra nueva vida, sea como hermanos, sea en amor, Señor. Que no lo guardemos solamente para el momento de estar aquí, Señor, en el templo adorándote, sino que demos este testimonio hacia afuera, Señor, como el objetivo que tú tienes: dar testimonio al mundo de que eres nuestro Dios vivo, al que adoramos y por medio del cual hay salvación para vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites proclamar tu gloria. Y podemos hacerlo, Señor, desde tu creación, en reconocer que tú eres Dios, y nosotros de manera humilde desde nuestros corazones, Señor, reconocer esa grandeza de tu poder y nuestro agradecimiento por lo que has hecho, Señor. Gracias,
Dios, que tus oídos, Señor, sean puestos en este lugar y tus ojos fijos también. Que tu palabra sea transformadora en nuestras vidas para que nos mantengamos unidos en un solo nombre, Señor, y demos honra y gloria, y que, Señor, eches fuera todo temor para que volvamos, Señor, a las iglesias, a tener esta comunión con los hermanos, a animarnos unos a los otros, no a la descalificación, Señor, sino a proclamar tu misma palabra, a ayudar, Señor, a aquel hermano en flaqueza espiritual, en debilidad espiritual. Danos, Señor, cada día más fortaleza para continuar tu obra en Señor, tu voluntad. Que nuestros pies, nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, no se desvíen del propósito que has puesto en nosotros para tu iglesia, Señor. Para desde aquí amarte, adorarte, servirte, servir a los demás, Señor, y testificar de tu nombre. Espíritu Santo, danos de tu llenura. Muéstranos ese camino, ese vínculo, ese puente que haces con el Hijo y con el Padre, para que sea perfecta la unidad que mora en nosotros. Espíritu Santo, llénanos y guíanos. Muévete con libertad en este lugar. Gracias, Señor. Recibe este culto de adoración, Señor, que sea para honra y gloria tuya. Oramos y te bendecimos, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.